Hola de nuevo, queridos estudiantes. En el video anterior miramos cómo era posible organizar la información que recolectamos utilizando el Excel de la mejor manera posible para poderla comprender, para poderla analizar. Una de las formas en la que lo hicimos fue a través de este botón de insertar y lo que llamamos las tablas dinámicas o tablas de contingencia. Era fácil o resultó fácil cuando se trataba de variables cualitativas. También cuando se trataba de variables cuantitativas, como por ejemplo en este caso, la edad, y tratamos de organizarla en columnas por géneros. Cuando lo tratamos de hacer simplemente por edades, también nos arrojó un resultado, o en esa ocasión nos arrojó un resultado un poco incomprensible. Cuando lo hicimos, como les decía, por edades y por géneros, trató de ser un poco más clara la información. Pero igual, yo pensaría pues que esta información de todas maneras no es tan agradable. Como sí lo es esta, ¿no? Esta información de la cualitativa sí era más agradable, más fácil de comprender. ¿Qué se sugiere en estos casos? En esos casos, cuando se tiene variables cuantitativas, pueden ser discretas o continuas, se puede utilizar unas tablas que se llaman tablas de frecuencias relativas. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo nos quedaría una tabla de esas para las edades. Miren, análisis de la edad de los estudiantes del curso de estadística para ingeniería. Miren lo que hice yo aquí, la organicé por rangos de edades, es decir, desde un límite inferior a un límite superior de edades. ¿Cuántos estudiantes hay con esa edad? La frecuencia absoluta, el conteo. Acuérdense que frecuencia se relaciona a conteos. Y aquí lo calculé como un porcentaje, porque pues si sumamos el total de estudiantes que hay, me daría 24. Si divido cada uno de estos valores entre el total, pues obtengo el porcentaje. Creo que no vale la pena hacer una explicación sobre cómo calcular el porcentaje. Sin embargo, si tienen dudas, consulten y recuerden cómo se calculan los porcentajes. Listo, entonces miren lo que me está indicando aquí, que entre 17 y 18 años pues hay un 25% de los estudiantes, entre 19 y 20 está el 46% de los estudiantes y así sucesivamente. Aquí pues es el total, simplemente total de los estudiantes y el porcentaje total 100%, es decir, la suma de todos estos me da 100%. ¿Qué análisis podría yo hacer con respecto a esta información? Pues miren, la mayoría de los estudiantes, el 46% de los estudiantes, podríamos decir aquí el 46%, se encuentra en el rango de edades entre los 19 y 20 años. Perfecto. Miren, muy pocos estudiantes están, por ejemplo, en edades de 23 a 24. Lo normal es que en el curso que estamos analizando estén entre 19 y 20 años. Pero, ¿cómo hacer esta tabla, muchachos? ¿Cómo hacerla en el Excel? Bien, para hacer esa tabla, para una variable como estas, cuantitativa, que puede ser, como les digo, discreta como la edad o continua como el peso y la estatura, pues simplemente vamos a sacar una información. Les pido por favor que escriban unas columnas con estas variables. La vamos a llamar número de datos, valor máximo, valor mínimo, rango, número de intervalos, que lo vamos a llamar K, y la amplitud. Ya les explico qué es cada cosa y cómo se calcula. Pues el número de datos simplemente es contar cuántos datos tengo, por ejemplo, de edades. Contaría yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tengo 24 datos de edades. Acá también me lo arroja esta tablita que hicimos nosotros, miren. Me dice que hay un total de 24 datos. Y pues lo escribiría simplemente aquí 24. Perdón, 24. Pero bueno, eso es un trabajo un poco tedioso. Le vamos a decir pues al Excel que lo haga. Vamos a escribir aquí igual frecuencia. Perdón, disculpen. La palabra contar. Vamos a contar cuántos elementos hay. ¿Dónde? Desde aquí hasta aquí. Le van a dar enter. Miren, automáticamente ha contado cuántos elementos hay.
Les sugiero otra alternativa. Le pueden poner igual a contar. Me aparece aquí la función. Estos se llaman funciones. Sirven para hacer operaciones rápidamente. Y aquí, miren automáticamente, bueno, la puse en mayúsculas y aquí aparece esta f de x. Le dan clic ahí. Y él me dice, el primer valor, ¿desde dónde a dónde quiere que cuente? El primer valor, pues es este. Y el último valor, pues es este. ¿Listo? Y le damos Enter. Bueno, aquí me dice valor 3, no es necesario. Bueno, ahí me dio un error. Perdón, volvamos a repetir entonces. Me paro aquí. Vamos a igual, contar. Le damos doble clic aquí y le vamos a poner función. Le vamos a poner el valor aquí. Simplemente le damos clic y vamos a marcar todos estos datos. ¿Listo? Simplemente vamos a hacer eso y aceptar. Bueno, miren que ahí sí ya me lo puso bien. Bueno, valor máximo. ¿Qué significa valor máximo? Me va a buscar el valor más grande, el número más grande de todos estos. Pues yo lo podría hacer manualmente, revisar aquí cuál es el valor máximo. Pero si no, es mejor utilizar igual, max. Otra vez selecciono todo el conjunto de datos, todo el vector. Miren, me dice que es 24. Igual a min. Vamos ahora hacia el valor mínimo. Min de todos estos datos. Miren, nos sacó el valor mínimo. El rango simplemente es igual al valor máximo. Marcan este, que es el valor máximo, menos el valor mínimo. Marcan esta casilla que está el valor mínimo y le dan Enter. Entonces ahí me saca el valor mínimo, el rango. Y el número de intervalos. Bueno, el número de intervalos lo vamos a calcular de la siguiente manera. Me voy a pues atrever a hacerlo en este para ver si lo podemos hacer grandecito. El número de intervalos K lo vamos a calcular mediante algo que se conoce como la regla, o si quieren, pues la ecuación de Sturges. ¿Listo? ¿Y cómo es esa regla o ecuación? Vemos la regla o ecuación. Ecuación de Sturges. ¿Listo? Es igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo en base 10 de n. Y n es el número de datos. Miren la fórmula entonces, recuerden la fórmula. Vamos a aplicarla. ¿Dónde va a ir esa fórmula? Aquí, en K, ¿listo? Igual a 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10, así se escribe en Excel. Abro paréntesis. ¿De qué número? Del número de datos. Aquí está el número de datos. Le damos Enter y miren, él me va a arrojar. Él normalmente les va a arrojar un número grande como este. Ustedes lo que van a hacer es recortar los decimales hasta que se vuelva un entero, es decir, un número sin decimales. Simplemente vienen a inicio, aquí donde dice número, y se paran en este icono, y le dan clic hasta que ya no tiene decimales. ¿Listo? Vamos a ver la amplitud, que es otro término muy importante que vamos a calcular, y es simplemente igual al valor del rango, el valor del rango dividido entre el número de intervalos. ¿Listo? El valor del rango está ubicado en esta carpecita, en esta casillita o celda. Pues simplemente hago clic ahí, divido, pongo el símbolo de división y entre el número de intervalos. Y le damos Enter. Bueno, aquí también les va a arrojar a ustedes un número pues con decimales. Ustedes lo que van a hacer es recortarlo hasta que no tenga decimales. Y esta información la vamos a utilizar, vuelvo y insisto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una tabla como estas, que se llama una tabla de frecuencia para datos acumulados. ¿Listo? Para datos acumulados, ¿por qué? Porque vamos a agruparlos en rangos, de tal manera que la información nos quede bien presentada.
Veamos entonces en este caso. El límite inferior se refiere al número más pequeñito. ¿Cuál es el número más pequeño? Valor mínimo, 17. El valor máximo se va a referir a este número más la amplitud. Igual a este número más la amplitud, que es 1. Bueno, lo voy a escribir aquí, 1. Listo. Esto va a ser igual a esto más 1, simplemente a este valor del límite superior más 1, y este de aquí, entonces ya dijimos que era igual, ¿no es cierto? A esto más la amplitud, que era 1. Vamos a ver si el computador automáticamente nos sigue calculando los demás valores. Simplemente los marco y desde aquí me paro y arrastro. Bueno, yo tengo hasta 24, porque mi dato mayor, voy a borrar esto, simplemente lo marco y oprimo la tecla suprimir, porque mi dato máximo, mi valor máximo es de 24 años. Entonces por eso los marqué hasta aquí, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Listo. Bueno, esta marca de clase no la vamos a utilizar por ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir aquí, igual, vamos a escribir la palabra frecuencia. Ya les digo que vamos a hacer. Frecuencia, abrimos paréntesis. Vamos a marcar todo el conjunto de datos. ¿Dónde están los datos de edad? Miren. Van a marcar todo el conjunto de datos. ¿Sí? Van a poner punto y coma. El símbolo de punto y coma. Y van a marcar toda la columna o el vector columna del límite superior. Pues aquí se cierran paréntesis y le dan enter. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí realmente? Estamos contando cuántos datos hay entre 17 y 18 años. Entonces uno contaría aquí cuántos datos hay entre 17 y 18 años, que es un poco cansón. Lo podríamos de pronto hacer con esta tabla, miren a ver si es más fácil. En 17 solo hay una persona, en 18 hay 5, en total son 6. Entre 19 y 20, veamos aquí con esta tablita, 19 hay 7, 20 hay 4, en total serían como 11. Pero le voy a decir al computador que lo haga de manera automática. Este primer dato lo hizo automáticamente con frecuencia. Abrimos paréntesis, marcamos el conjunto de datos, pusimos punto y coma y marcamos toda la columna del límite superior. ¿Listo? Entonces, para poder hacer que nos complete esta información el Excel, simplemente ustedes van a marcar esta con su ratón, con el ratón, con el botón izquierdo, marcamos todo hasta aquí. Van a oprimir la tecla F2 y ahí cuando se abra esa opción, van a oprimir la tecla Shift, que es esa teclita que tiene esos botoncitos hacia arriba. Creo que vale la pena que la distingamos bien, la tecla Shift. Tecla Shift. Apenas se las muestro en sus computadores. La tecla Shift. Miren, aquí hay una imagen. Aquí hay una imagencita. Esta es la tecla Shift, ¿no? La que tiene la flechita hacia arriba. Y en algunos computadores sí aparece la palabra Shift, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a repetir acá. Habíamos dicho que nos parábamos en esta columna, oprimíamos la tecla F2 y luego oprimíamos la tecla Shift, Control, Enter. Es decir, al mismo tiempo la tecla Shift, la tecla Control y la tecla Enter. Inmediatamente él me cuenta todos los valores de las frecuencias que hay en estos rangos, para no tener lo que hacer ni con esta tabla, ni peor aún a mano contando todo esto. Bien, la frecuencia relativa es bastante sencilla. Déjenme aquí poner una filita que la vamos a llamar total. Es muy sencillo realmente. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia relativa? Que se refiere a la fracción de este valor, de esta frecuencia absoluta en el total de datos. Veámoslo con el ejemplo práctico. Sin embargo, necesito el total, que se refiere a la totalidad, a la suma de todos estos datos. Simplemente le escriben igual, suma. Suma significa que va a sumar todos estos datos. Miren, lo marco, suma. Pues obviamente me calculo 24. La frecuencia relativa, les decía, es una fracción. Simplemente escoger este valor y dividirlo entre este. Le van a dar enter. Igual
a este valor entre este. Listo. Para no ser tan repetitivo y hacerlo tan mecánico, la mejor forma es la siguiente, para que haga el cálculo. Le van a poner igual a este valor entre este, pero como este valor siempre es fijo, le van a oprimir la tecla F4. Miren lo que me aparece aquí, unos símbolos de pesos, delante de la letra donde estamos en la columna, delante de la fila, y le damos Enter. Significa que siempre va a dividir cualquier número que hay aquí entre este que está aquí. Se llama fijar un valor. Enter. Bueno, le voy a dar Enter. Y voy a darle aquí rápidamente arrastro hacia abajo. Inmediatamente miren el me cálculo. ¿Qué significa esto? Pues que esto es una fracción. Es la fracción a la cual equivale esta cantidad. ¿Cómo la convierto en porcentaje? Simplemente igual a este valor por 100. ¿Sí? Y listo. Aquí puedo arrastrar esta fórmula que era la que nos estaba, perdón, ¿no? Igual a suma, no sé por qué no lo hizo, suma, sumamos todos estos elementos y obviamente nos está diciendo que todo esto suma el 100%. Interesante, entonces, miren, ya puedo construir una tabla como esta, como la que les mostré al principio de este video. Miren ustedes entonces la tabla, busquémosla, se las presento. Miren ustedes la tabla. Por aquí decimos que está los rangos de las edades, de 17 a 18, 19 a 20, etc. La frecuencia absoluta, donde la teníamos nosotros en nuestra tabla, mírenla, frecuencia absoluta, y el porcentaje que lo hemos calculado en esta tabla. Entonces, como decíamos al principio, pues esta tabla de frecuencias acumuladas, ¿no es cierto? Es una tabla de contingencia especial, que no la pudimos calcular directamente en el Excel, nos tocó hacer una serie de operacioncitas, nos tocó obtener una información de los datos, acuérdense, para lograr llegar a esto. Vamos a ver, por ejemplo, que con el programa R, que les he pedido que lo instalen y lo tengan en sus computadores, este proceso no es necesario. Todo este proceso que hemos hecho acá no es necesario, el programa lo va a hacer automáticamente por nosotros. Por eso en algunas cosas el Excel es muy bueno para organizar la información, para otras requiere algunos pasos adicionales, inclusive de programación adicional, y por eso en algunos casos será mucho mejor utilizar el R, ¿no? Sin embargo, por ahora pues sigamos aprendiendo, estamos trabajando con el Excel, vimos cómo es posible hacer una tabla de frecuencias para organizar la información. Ojo, seguimos trabajando entonces en la definición de estadística. Estadística, ciencia que se encarga de recolectar, organizar, analizar información. Estamos en unas etapas iniciales, recolectar, organizar, presentar la información y analizarla, obviamente, pero la hemos analizado simplemente desde el punto de vista de cómo está organizada la información, de cómo se presenta. Y pues a esa etapa la vamos a llamar estadística descriptiva. Por lo tanto, a este punto hemos llegado y todavía vamos a seguir hablando otro rato más de estadística descriptiva. Pues muchas gracias, estimados estudiantes.